En el parágrafo 8, Carpio ya comienza a desarrollar el existenciario ser en el mundo, que profundiza un poco más en los caracteres ontológicos del Dasein con respecto a las categorías o existenciarios, mejor dicho, de existencia o de trascendencia que venía manejando antes. Dice, las nociones de existencia y de en cada caso mío solo pueden entenderse adecuadamente sobre la base del ser en el mundo, in der Welt sein, que constituye la estructura fundamental a priori del Dasein. Y dice, ser en el mundo es otro de los sentidos de Dasein. Que el Dasein es su ahí, da, equivale a decir que es en el mundo. El primero de los sentidos habíamos dicho que era que el Dasein es el ahí del ser, es como el Dasein es apertura al ser, es comprensión del ser, el Dasein es el ahí del ser. Pero bueno, el otro sentido, el segundo sentido, es que al ser el Dasein ser en el mundo, el Dasein es ahí en el mundo, es ahí en un mundo que vamos a ver que no se refiere al mundo tal como lo entendemos normalmente, sino que tiene un sentido muy específico en Dasein, en Heidegger, perdón. El ser en el mundo, continúa Carpio, es una estructura compleja, una totalidad consistente de varios elementos, varios miembros, solidarios entre sí. El análisis se ocupará entonces sucesivamente del mundo, primero, de quién es por lo pronto en el mundo, y por último del ser en, vale decir, del especial tipo de relación que liga Dasein y mundo. Una vez estudiada aquella estructura en sus diversos momentos, se le enfocará en su unidad como sorge, cura o preocupación. Conviene, antes de pasar al tema del mundo, que va a ser el primer elemento enumerado aquí como A, caracterizar de modo preliminar lo que signifique en, del ser en el mundo. Y se trata así de evitar un grave malentendido, el de creer que el mundo fuese una especie de recipiente cósmico dentro del cual se hallarían los entes y entre ellos el hombre. El mundo no es eso para Heidegger. Entonces el estar en el mundo no significa estar dentro de un recipiente cósmico, de un espacio universal en el sentido de universo. Para despejar este equívoco hay que entender que el en de aquella expresión no tiene en absoluto un sentido espacial. El en del ser en el mundo es un existenciario, como el mundo mismo es un existenciario, y se refiere a la relación del Dasein con el mundo, señalando su ocupación y preocupación respecto de éste. El en se refiere a la relación entre el hombre y los entes junto a los que vive. El libro que lee, las deudas que debe pagar, la conferencia que dictará, etc. De modo que el en tiene el sentido con que aparece en expresiones como fulano vive metido en sus negocios o mengano está enfrascado en sus estudios, y salta a los ojos que en ninguno de estos casos el en tiene un sentido espacial. El sentido es más bien el de la familiaridad, el de la cercanía, la proximidad en cuanto a referencialidad, ¿no? Perdón. En tiene entonces el sentido de la preposición alemana bei, fíjense que también es muy similar y es la raíz etimológica de la anglosajona, del bei inglés, by en inglés, junto a, en casa de, que Gauss traduce con la preposición arcaica de cabe, cerca de, junto a. Proximidad, ¿no? Familiaridad. Ser en no significa darse o encontrarse dentro del universo a la manera de las cosas dentro de un recipiente, sino más bien habitar cabe, estar familiarizado con, en trato con, en contacto con, en roce con. A todos estos modos de relación, referidos a los útiles y las cosas, los llama Heidegger Besorgen, ocupación, o en la traducción de Gauss, curarse de. Besorgen entonces es ocuparse de, curarse de los útiles, las cosas, así entendidas como útiles.
Ya vamos a volver al tema de los útiles, que todavía aquí no se desarrolla en absoluto, pero es clave que el primer sentido en el que tienen para nosotros las cosas no es como objetos de conocimiento, sino como útiles, como cosas de uso cotidiano. Enseguida vamos a estar volviendo a eso. Continúa Carpio. En la medida en que la filosofía pudo entrever el fenómeno del ser en, lo interpretó mal. Vio, y aquí está desarrollando lo que acabo de anunciar, vio en el conocimiento el modo primario de esa relación con el mundo, con las cosas. La relación entre Dasein y mundo la consideró como una relación entre un ente, alma, sujeto, conciencia, y otro ente, mundo, objetos, según la relación de conocimiento, como veíamos en Husserl, por ejemplo. Pero sujeto y objeto no equivalen a Dasein y mundo para Heidegger, porque al sujeto se lo piensa como ente sustancial, cósico, Vorhanden, recuerden la Vorhandenheit que veníamos viendo, lo mismo que al mundo, en tanto que el Dasein es existencia y el mundo no es ente ni lo primario es la relación del hombre con objetos. Pero además y sobre todo, el conocimiento, la relación entre sujeto cognoscente y objeto cognoscido, no puede establecer la relación porque el conocimiento se funda en el ser en el mundo. Es decir, como pongo aquí al margen, la relación de conocimiento se funda en el ser en el mundo y no al revés. Hay un a priori de esta relación de ser en el mundo, esta situación de ser en el mundo con respecto a la relación de conocimiento. El ser en el mundo es condición de posibilidad. Recuerden el a priori en Kant. El a priori es sinónimo de condición de posibilidad. El ser en el mundo es condición de posibilidad del conocimiento y no viceversa. Ahora, esto se va a seguir explicando en lo que continúa diciendo Carpio. Que el Dasein es bei der Welt, cabe el mundo, en familiaridad con el mundo, significa que el Dasein es en inmediata relación de familiaridad con las cosas, en la forma directa y confiada, digamos, en que se mueve en su casa y con las cosas de la misma, con los objetos de uso, con nuestros muebles, con nuestra cama, con nuestras sillas, con nuestra mesa, con nuestros utensilios, con nuestra ropa, es decir, no con objetos que pensamos, que estudiamos de una manera teórica, sino con objetos que usamos, que nos son familiares. Esta relación, el ser en, es la relación originaria y no el conocimiento, como creyó la filosofía moderna, Husserl incluido. Porque el conocimiento solo es posible sobre esta base del ser en, como una transformación y derivado de este, como un modo fundado en él, como acabamos de decir. Y fíjense lo que dice Heidegger: el conocer es un modo de ser del ser en el mundo, fundado en un previo ser ya en relación de familiaridad con el mundo. En efecto, para que aparezca la relación de conocimiento teórico, intelectual, es preciso un vuelco o una transformación súbita de este ser cabe, de este ser en el mundo, ser en, y una especie de empobrecimiento del ser en. Para que sea posible el conocimiento como determinación contemplativa o teórica de lo ante los ojos, es preciso previamente una deficiencia del tener que hacer ocupándose con el mundo, es decir, de la práctica, absteniéndose de todo producir, manejar, etc. La ocupación, Besorgen, se coloca en el único modo de ser del ser que ahora queda, en el solo demorarse cabe. Es decir, tiene que haber una deficiencia de la Besorgen, de la ocupación más habitual, que es la práctica, digamos, el ocuparse de los útiles, el usarlos, el hacer cotidiano, para poder demorarse cabe y contemplarlos y pasar al plano teórico, al plano del conocimiento, mejor dicho, a la predisposición a contemplar los objetos y a la actitud contemplativa.
El hombre no es entonces originariamente sujeto ni conciencia. La idea del hombre como subjetividad, como conciencia aislada y extraña frente a otras sustancias u objetos, es idea errónea en la medida en que pasa por alto el fenómeno primordial del ser en el mundo. Partir, como hacía Descartes o Husserl, de un sujeto o conciencia sin relación constitutiva ninguna con el mundo, despojado de toda relación inmediata con las cosas, no es más que una abstracción, o peor, una ficción. A pesar de lo que a partir de Descartes haya sostenido casi toda la filosofía moderna, el cogito, la conciencia representativa encerrada en sí misma con sus propias representaciones, no es un hecho, no es un fenómeno, no es un dato de nuestra experiencia, sino un supuesto no confirmado, una construcción especulativa. Lo que fenoménicamente ocurre, por el contrario, es nuestra inmediata relación con las cosas. El yo cartesiano, y no menos la conciencia trascendental husserliana, son desde este punto de vista nada más que abstracciones, es decir, algo irreal, porque resultan de haberle quitado a la existencia su constitutivo ser en. La conciencia intencional, Husserl, es una conciencia podada de su ser cabe, de su ser en, que es lo mismo, ¿no? La intencionalidad, el ego cogito cogitatum, supone la existencia, el ser en el mundo, porque para que pueda haber relación de sujeto-objeto, de conocimiento, debe primero darse la existencia como apertura al ser y a los entes. Podríamos decir, como habrán escuchado alguna vez, existo, luego pienso. Por supuesto que no hay que darle al luego el sentido del después, ¿no? Pero aunque se lo demos, que sería incorrecto, la existencia es lo que manda, lo que prima. La existencia en el sentido heideggeriano, por supuesto, este ser en el mundo, esta apertura a la realidad y este estar en contacto práctico con el mundo. El fenómeno originario no es entonces la intencionalidad, la conciencia, sino la existencia como ser en el mundo. En efecto, en condiciones normales el hombre no sabe nada de sus representaciones, por decirlo así, sino que ante todo y por lo pronto se halla siempre ya junto a los entes mismos, en inmediata relación de familiaridad. Por ejemplo, no percibimos sonidos puros, sino que estamos junto a la carreta que chirría. Pero el hecho de que inmediatamente oigamos motocicletas y carretas es la prueba fenoménica de que el Dasein se encuentra ya junto a los entes del mundo y en manera inmediata junto a sensaciones o representaciones. Nosotros sabemos muy bien que hablar de sensaciones o representaciones es un lenguaje técnico, artificial, que empezamos a dominar cuando empezamos a estudiar la carrera de filosofía o a estudiar las materias de filosofía en la escuela secundaria. No es algo que esté en boca de todos en la vida cotidiana. El sujeto, o mejor dicho, el Dasein, no tiene necesidad de salir de sí ni de buscarse un órgano o instrumento para establecer contacto con el mundo exterior, y no tiene necesidad de ello porque en cuanto existe, el Dasein ya es allí, fuera junto a los otros entes. Es preciso insistir en que la existencia no hay que imaginarla como subjetividad, de modo por lo demás que de modo por lo demás misterioso sale de sí, sino que existir etimológicamente es estar fuera, si así puede decirse, en el sentido de abertura o estado de abierto, o trascender, gracias al cual tan solo puede haber tanto un interior o un exterior. Es decir, gracias a ese estado de abierto al ser del Dasein, se funda la posibilidad de un exterior y de un interior, de una interioridad y de una exterioridad. Esa abertura o patencia originaria es en definitiva la comprensión del ser, la existencia, el ser en el mundo, son formas de decir lo mismo. Ella constituye la condición de posibilidad para que el ente se muestre. Esto lo vamos a profundizar después. Que el ente se muestre, es decir, esté en estado de no oculto o de verdad, pase a un estado de no oculto o de verdad. El ente, tanto el ente que no es el Dasein del caso,
o sea, el mundo exterior, el llamado mundo exterior, cuanto el hombre mismo de que se trata, el mundo interior. De modo que el hombre puede abrirse a sí mismo como interioridad o autoconciencia. La condición de posibilidad de esos fenómenos es la comprensión del ser, el ser en el mundo, la existencia, la apertura. Bien, pasemos al parágrafo 9, el mundo. A ver qué es esto del mundo en el sentido heideggeriano. Para llegar a determinar la noción de mundo, dice Carpio, Heidegger parte de un análisis de la cotidianidad de término medio, de la cotidianidad media de todos nosotros. Es decir, del modo como por lo pronto y por lo común existe el Dasein. Se trata de la vida humana corriente tal como por lo general se la vive. Este punto de partida tiene por objeto mostrar cómo la cotidianidad, donde pareciera que el ser y la comprensión del ser nada tiene que hacer, sin embargo tiene su fundamento en ellos. Nadie escapa, dice Heidegger, a la comprensión del ser. Nadie escapa a tener que ver con eso de la comprensión del ser. No es una cuestión de eruditos ni de académicos. Aunque por supuesto no todo el mundo se lo plantea en estos términos. Eso también es algo de lo cual se va a ocupar Heidegger, y de lo cual ya algo se dijo al hablar de autenticidad, inautenticidad, etc. Partiendo del ente con que nos encontramos en la vida diaria del modo más próximo, los útiles, se mostrará que aún ellos suponen un a priori, aunque no teorético o cognoscitivo. Bueno, esto no nos sorprende. Quizá sorprende el paréntesis tal como está planteado, pero no debería sorprendernos que el a priori del que estamos hablando en Heidegger, esta comprensión del ser como a priori, este ser en el mundo como a priori de todo Dasein, a partir de lo cual se da todo lo demás, bueno, a partir de lo cual se da el conocimiento también, bueno, por lo mismo que estamos diciendo, no es cognoscitivo, es precognoscitivo, es pre-ontológico también, es pre-intelectual. Es algo que se da en un plano pre-intelectual, en un plano de trato con las cosas, con el ser, con los entes, con el ser de los entes, para decirlo de una manera completa, previo a toda intelectualidad, a toda elaboración teórica, a toda conciencia, por decirlo en un sentido clásico. Entonces, repitamos esta frase, esta parte. Partiendo del ente con que nos encontramos en la vida diaria del modo más próximo, los útiles, se mostrará que aún ellos suponen un a priori, aunque no teorético o cognoscitivo, sin el cual no podría darse nuestro trato o manejo de útiles, a priori que es justamente el mundo. El mundo es parte de esa comprensión del ser y de ese ser en el mundo. Que forma parte de nuestra estructura ontológica, de nuestros existenciarios. ¿De qué se ocupa, de qué se cura el hombre en la actitud cotidiana? ¿Cuáles son los entes de que por lo pronto nos ocupamos en la vida diaria? Uno estaría tentado de responder sin vacilar que se trata de las cosas. Sin embargo, no se trata por cierto de ellas si por cosas se entiende lo ante los ojos, es decir, vorhandenes, los objetos teóricos, ¿no? Las sustancias en el sentido de aquello que es objeto de la actitud puramente teorética. Los griegos, para referirse a las cosas de las que nos ocupamos en la vida diaria, hablaban utilizaban la palabra pragmata, y Heidegger va a hablar de los útiles, ¿no? El ente con que por lo pronto se ocupa la ocupación son los útiles, Zeuge en alemán, ¿no? Zeug, un útil, Zeuge, el plural. El ente intramundano es el útil en el sentido más amplio de la palabra, a saber todo aquello de que el Dasein puede servirse, no solo el martillo, la lapicera o el aeroplano, sino también el periódico, el libro, etc. Pero el útil sirve para algo y cada útil remite a otro. El martillo sirve para martillar y se refiere a los clavos, etc. Y en tal referencia el útil tiene su significación. Pues bien, la totalidad del plexo de referencias y significaciones es el mundo, el Welt en alemán. Aquí en el margen
a manera de resumen, pongo cotidianamente nuestra Besorgen, en alemán ocupación o curarse de, se ocupa de los Zeuge, útiles. El Zeug, útil, es el ente constitutivo del Welt, mundo, como totalidad de referencias y significaciones. El Welt, vamos a ver qué es eso, ¿no? La totalidad de referencias y significaciones de los útiles y de los quienes, para que a quienes esos útiles sirven, ¿no? Contra la tradición filosófica en general y contra Husserl en especial, Heidegger señala que el ente es por lo pronto el útil y que este no es el resultado de que a algo primariamente ante los ojos, a una cosa captada en la representación, se le agreguen después caracteres de valor, la utilidad, de lo cual resultaría el utensilio. Por el contrario, lo primario es el útil. Aquí yo agrego igual a Marx. Esto en realidad es una referencia que podría haber hecho antes. Esta primacía de la práctica por sobre la teoría, este estar antes, esta prioridad de lo práctico, de la vida práctica humana por sobre la teórica, y bueno, es algo que ya señaló con claridad Marx antes de Heidegger, mucho antes de Heidegger, y frente a lo cual Heidegger no hace mucha justicia, ¿no? Pero bueno, no vamos a detenernos demasiado en este punto. Tengan en cuenta nomás que de alguna manera es algo que Heidegger está retomando silenciosamente de Marx. La vida práctica del ser humano tiene una primacía por su vida teórica, está antes y condiciona todo su pensar, su conocimiento, su forma de desarrollar una filosofía, por ejemplo. Bien. Ahora bien, ¿en qué consiste el ser del útil?, se pregunta Carpio siguiendo a Heidegger. Con esta pregunta podrá llegarse a saber qué es el mundo, porque el útil es un ente intramundano. Aquí hay una nota que quizá valga la pena leerla rapidito. El término mundano se refiere al Dasein en Heidegger. Las cosas, en cambio, las llama él intramundanas o pertenecientes al mundo. El mundo es por definición en Heidegger un existenciario, no es algo exterior al Dasein, es algo que pertenece a la estructura ontológica del Dasein mismo. Bien. Porque el útil es un ente intramundano, un ente cuya estructura está en relación con el mundo. Y al poner de manifiesto tal estructura, en lo que tiene de mundano, se manifestará a la vez la estructura del mundo mismo. Bueno, aquí viene un ejemplo bastante simple y ilustrativo. Con el martillo el carpintero clava maderas y fabrica una estantería para guardar libros. Este sencillo ejemplo permite mostrar lo siguiente. A. El útil es esencialmente algo para. Tiene una referencialidad en su utilidad que apunta hacia otra cosa, como toda referencialidad, obviamente. Todo útil es siempre algo que sirve para esto o para lo otro. El martillo para martillar. Tiene una estructura referencial que le expresa justamente el para. Es como un vector, ¿no? El útil siempre está apuntando e iniciando una cadena referencial. O mejor dicho, inscripto. Se encuentra inscripto en una red de referencias. Ahora vamos a ver. Esa red de referencias, ese plexo de referencias, es el mundo, es lo que Heidegger llama mundo. B. El útil no se da jamás aislado. Un útil no es rigurosamente tomado nunca. Cada útil particular, por ejemplo el martillo, se da siempre dentro de un todo de útiles, o plexo referencial del que forma parte según una serie de referencias. El martillo refiere a los clavos, estos a la madera, etc. C. En la vida cotidiana no se tiene saber expreso de todo esto, por supuesto. Cuando el carpintero martilla no está pensando qué sea el martillo, ni puede propiamente saberse qué sea el martillo contemplándolo, es decir, en la actitud teorética o cognoscitiva. Qué sea el martillo solo se pone de manifiesto en el martillar, en la operación práctica en que se lo utiliza. Cuanto menos se lo mire, cuanto mejor se lo agarre y se lo use,
tanto más plenamente se muestra como el útil que es. Dicho sea de paso, Heidegger omite, y con la omisión de Heidegger también aparece la omisión en el mismo Carpio, utilizar la palabra práctica. Fíjense que cada vez que aparece la palabra práctica la estoy diciendo yo, no está en el texto, porque si dijera la palabra práctica, la referencia a Marx saltaría, se volvería obligada, ¿no? Y bueno, él la omite a la palabra práctica. El útil consiste pues en ser algo manejable, algo que es a la mano. Zu handen. Atención aquí con el zu handen. El ser del útil es la Zuhandenheit, la amanualidad, o en la traducción de Gauss, el ser a la mano. A diferencia del ser cosa u objeto, ¿no?, de la Vorhandenheit, del ser a los ojos. Digo atención porque no deben confundir el ser a la mano con el ser ante los ojos. La Zuhandenheit con la Vorhandenheit. Son exactamente lo contrario. La Zuhandenheit, el ser a la mano, como opuesto a la Vorhandenheit, el ser ante los ojos. El ser a la mano es propio justamente de la familiaridad propia del ser en el mundo, de los útiles, de lo que está, de aquello que es previo a todo acto contemplativo, a todo acto cognoscitivo propiamente dicho, todo acto teórico. En cambio, el ser ante los ojos es aquello que desarrolló la filosofía tradicional, creyendo que estaba estableciendo una relación originaria con las cosas, mientras que no, era una relación que ya venía de un a priori que no era teórico sino práctico. Bien, aquello a que en realidad se dirige el carpintero al manejar el útil no es este mismo, sino la obra, Werk, lo que hay que producir en cada caso. Es decir, el fin último, ¿no?, está diciendo aquí, para decirlo en términos aristotélicos, el fin último no es el útil mismo, que es el medio, sino la obra, lo que hay que producir en cada caso. Por ejemplo, la estantería en este caso, en el caso del ejemplo. La obra sostiene la totalidad de referencia dentro de la cual el útil aparece, como tal, como útil. El carpintero tiene que fabricar la estantería, la obra remite al martillo, a la madera, a los clavos, todo lo cual configura un todo estructural dentro del cual se halla el martillo. A su vez, también la obra es un útil. La estantería es para guardar libros. Más para fabricar la estantería es preciso emplear la madera, por ejemplo. De modo que la obra remite a un material a partir del que se fabrica. Refiere entonces a los árboles, a la naturaleza, que en el contexto es también un útil, la naturaleza, ¿no? No es un detalle menor. Bien. Por último, la obra remite a quién o a quienes la utilizarán. En el caso del ejemplo, aquel para quien se fabrica la estantería. En la obra se encuentra pues una referencia al Dasein. El ente con que nos la sabemos en la cotidianidad, el útil, no se basta a sí mismo, pues, sino que solo es lo que es dentro de un plexo o contexto, el plexo de útiles de que forma parte, que es la condición de posibilidad del útil. El taller del carpintero es anterior al útil singular. Pues bien, el plexo de útiles anuncia el mundo, es decir, anticipa esta estructura a priori más vasta que es el mundo, porque así como el plexo referencial es anterior a cada uno de los útiles, los cuales solo toman su sentido en función de aquel, de modo semejante el mundo es anterior a todos los entes como su condición de posibilidad y como lo que da sentido a cada uno de los entes singulares. El útil entonces se caracteriza por la referencialidad o el ser referido. Pero sucede que esta serie de para qués de los útiles no se prolonga al infinito, sino que hay un último
un último para qué al que Heidegger denomina para qué final, o en la traducción antigua, utilizando un castellano antiguo que utiliza Gauss, por mor del qué, el para qué final o por mor del qué. Este para qué final ya no es un útil ni una obra, sino un para quién, el Dasein de cada caso, el hombre o el ser humano para el cual son la estantería y los libros. De manera que solo en función del Dasein todo lo demás toma sentido, o dicho con otras palabras, en cuanto para qué final, el Dasein traza el horizonte en que se constituye el plexo de referencias. Entonces, en el Dasein, en los Dasein, se anclan estos plexos de referencia porque terminan siendo sus fundamentos, sus para qué finales, donde terminan apuntando todas las flechas, ¿no? Enraizándose todos los sentidos. Los útiles, entes intramundanos, no pueden mostrarse sino como miembros de un plexo referencial, es decir, a partir de algo previo, y el plexo mismo en última instancia se inserta o se sostiene en el Dasein, quien es entonces el que establece las referencias. Tal horizonte es el ámbito dentro del cual el Dasein despliega múltiples referencias y dentro del cual se le muestran los entes. Aquel algo que es previo como condición de posibilidad para que el ente intramundano sea intramundano, es el comprender del mundo. El mundo se da el mundo es este fenómeno del plexo de significaciones y de referencias de los útiles, forma parte de la comprensión del ser del Dasein. Con aquel plexo de referencias tiene el Dasein cierta familiaridad porque comprende las referencias y se mueve allí, por así decirlo, con seguridad y confianza. De modo pues que hay una amplia serie de relaciones significativas que constituye un plexo referencial total. En la significatividad o totalidad de referencias significativas consiste la estructura del mundo. Eso es el mundo para Heidegger. Mundo es el plexo total de referencias significativas fundado en el Dasein como para qué final, en función del cual o sobre la base del cual solamente puede mostrarse el útil y en general todo ente absolutamente. El mundo es aquello a partir de lo cual el Dasein se da a significar respecto de qué ente puede comportarse y cómo lo puede, el ámbito u horizonte que señala los entes al Dasein y el modo como estos entes son. Podría decirse que es también la comprensión básica o fundamental del Dasein. Se inscribe dentro de la comprensión del ser del Dasein, como lo acabo de decir. Mundo es, según esto, el mundo resulta radicado en el Dasein. Mundo es un carácter del Dasein mismo, un existenciario, y así como es histórica la existencia, también lo es el mundo. Ya se había adelantado en el parágrafo 6 que mundo no tiene un sentido cosmológico, que se refiere al universo como recipiente, etcétera, etcétera, sino que tiene un significado antropológico o existenciario, mejor dicho, y por lo tanto histórico, según ocurre en expresiones como el mundo griego o el mundo de Cervantes. No hay mundo en sí o por sí mismo, sino que siempre se trata del mundo de un Dasein o de un hombre o un ser humano, o de una comunidad de seres humanos o de una época histórica. El mundo es constitutivo del ser humano de modo tal que mundo y ser humano se implican mutuamente. El hombre es siempre el mundo y el mundo es siempre el mundo de un ser humano. Y aquí hay un ejemplo que da un ejemplo Carpio que no es un ejemplo puesto por Heidegger, que lo pueden leer ustedes mismos, es bastante gráfico, el ejemplo de la piedra en la selva australiana, cómo la interpreta, cómo la vive, cómo la vivencia el aborigen y cómo la vivencia el científico. En cada caso, aparentemente se trata del mismo ente, pero en realidad la vivencia es tan diferente que acaba diciendo el mismo Carpio, no es el mismo ente. El ente
pasa a ser en cada caso diferente, porque en cada caso el ente, la piedra, aparece en función de un mundo diferente, dentro de un diferente horizonte de sentido. Eso es el mundo, el horizonte de sentido. En el primer caso se trata de una significatividad dominada por las relaciones mágicas, en el otro de un mundo donde lo mágico no tiene lugar ninguno, donde solo rige el interés científico, el saber por el saber mismo, supuesto saber por el saber mismo, el conocimiento de lo que el ente sea por el puro deseo de saberlo. Bueno, pueden leer la nota 90 también, que es bastante gráfica, de lo que creemos que es el saber científico como saber puro, algo que ya venimos viendo en Husserl. El ejemplo permite comprender que el mundo no supone los entes, como si aquel resultase de la suma de estos, sino que al revés, los entes suponen el mundo en el que están insertos y a partir del cual solo pueden tener sentido, es decir, ser, puesto que el mundo es justo la significatividad. El mundo es lo que da sentido a cada uno de los entes. Mundo, pues, es tanto como horizonte, metafóricamente dicho, el horizonte dentro del cual los entes se le muestran al Dasein y puede éste interpretarlos y tener en general cualquier tipo de relación con ellos. Un horizonte de sentido, digo yo, agrego yo, que es un horizonte de sentido que no tiene que ver todavía con ninguna reflexión teórica ni intelectual, sino con lo vivencial, con una comprensión que es pre-ontológica, pre-intelectual, pre-razonada, pre-racional, si se quiere. Bueno, y aquí hay un último párrafo de este parágrafo, con palabras de Cruz Vélez. Tengan cuidado porque estas citas que aparecen aquí, entre comillas, no son de Heidegger, sino de Cruz Vélez, así que tómenlas con precaución. Ya ahora les pongo el acento en cuál tiene que tener precaución. En el fondo, dice Carpio, Dasein, existencia, trascendencia, ser en el mundo, no son sino diferentes nombres para el fundamento del ser humano. Bueno, y aquí especifica Dasein, existencia, trascendencia. Ser en el mundo señala también la relación del ser humano con el ser, pero destaca un momento que no tienen en cuenta los tres nombres anteriores. El mundo, precisamente. Aquí falta una comilla. Y aquí Cruz Vélez y no Heidegger dice que mundo es un nombre para el ser. En cierto modo podemos decir que es así. Más bien es un nombre para la comprensión del ser, diría yo. No se confunda con esta cita. No es una cita de Heidegger, sino de Cruz Vélez. No se líen con esa frase. El mundo es entonces el extremo de la relación que cae del lado del ser, pero en cuanto es aquello hacia lo cual trasciende la trascendencia. El hombre trasciende los entes hacia el mundo como horizonte en que todos los entes aparecen. Este mundo cambia con los cambios en la historia de la relación del hombre con el ser. Por esto se habla de un mundo griego, de un mundo medieval, de un mundo moderno, etc. Bien. Parágrafo 10. El ser con y el impersonal. El segundo problema, recordemos que el primero era el mundo y el tercero será el en o el seren, del que ya se adelantó algo más arriba, antes de empezar a hablar del mundo. El segundo problema que planteaba la estructura del ser en el mundo era el de determinar quién es en el mundo, y ante todo en el modo del ser cotidiano, en la cotidianidad del término medio. ¿Quién es el que en la cotidianidad es el Dasein? El análisis del mundo permitió entrever que este no es solo un mundo de útiles, por el contrario hay otros hombres que forman parte de él, otros seres humanos que forman parte de él. Ya lo señala el útil mismo, la estantería que tiene que fabricar el carpintero tiene que hacerla de acuerdo con lo que el cliente necesita, el cliente que es otro Dasein. Con el útil útil que se halla en el trabajo se encuentran también los otros para quienes está destinada la obra. Y la madera con que trabaja se la proporciona el maderero, el campo por el que salimos a pasear es el campo que pertenece a fulano, etc. En el mundo, pues, encontramos también a los otros, les otres, entes que no son ni a la mano, como los útiles, ni ante los ojos, como los objetos teóricos,
sino que tienen la forma de ser del Dasein. El ser en el mundo es siempre ser en común, ser con otros. El mundo es ya siempre en cada caso el que comparto con los otros. El mundo del Dasein es co-mundo, Mitwelt. Mit en alemán es con y Welt, mundo, ¿no? Mundo con. El Seren es ser con con otros, perdón. Entonces, dicho de otra manera, el Dasein es esencialmente ser con, Mit-Sein. Mit es con, Sein es ser. El hombre, ser humano, siempre existe con otros seres humanos. Lo cual no pretende afirmar que de hecho yo no esté solo, que no pueda estar completamente solo en un determinado momento, que siempre haya otros junto a mí. No es una afirmación referente a un hecho, a una situación concreta. No es una afirmación óntica, sino que se refiere a la constitución ontológica del Dasein. Que este es ser con significa que siempre está abierto a los otros, en referencia a lesotres. Y si el Dasein puede estar solo en una situación óntica concreta, es únicamente porque es con. El ser solo, el estar solo, es un modo deficiente del ser con. El mismo ermitaño es ermitaño como una modalidad del ser con. Una modalidad muy deficiente del ser con. Bien, puede ocurrir que el hombre esté solo, aún rodeado de una multitud, y justamente allí se sienta perfectamente solo. Quien esquiva a los otros es con ellos en tanto esquivados. ¿Se entiende la idea, ¿no? En el parágrafo anterior se llamó besorgen, ocupación o curarse de, al comportamiento del Dasein respecto de los útiles, de las cosas en tanto útiles. Ahora, al comportamiento referido a lesotres, Heidegger lo denomina Fürsorge, solicitud o procurar por, en la traducción de Gauss. Tal como lo emplea Heidegger, este término designa cualquier tipo de actitud hacia los otros, desde el amor al desprecio, de la fidelidad a la indiferencia, vale decir, tanto modos positivos como negativos. Aquí tienen otra enumeración que hace el mismo Heidegger. Por lo pronto y regularmente en la vida cotidiana el Dasein no es como sí mismo. Selbst, como self, el mismo significado, como el self en inglés. A diferencia de los otros, sino que más bien son estos otros los que dominan. Hablando con rigor, en la vida cotidiana yo no soy yo mismo, sino uno de los otros, uno cualquiera. Mi propio ser me está como robado porque existo indiferenciadamente, impersonalmente respecto de lesotres. En la cotidianidad está el Dasein, por lo pronto, bajo el señorío de lesotres. No es el mismo, lesotres le han arrebatado el ser. Esos otros no son nadie determinado. ¿Quién es entonces? ¿Quién es en el mundo, en la cotidianidad media, entonces? ¿Quién es ese ser en el mundo? Por lo pronto, habitualmente, por lo general, entonces. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni alguno, ni la suma de todos. El quién es cualquiera, el neutro, el uno o se, en el sentido de impersonal. Das Man, en alemán, es el uno, el se, así se puede traducir, en el sentido del impersonal. El quién de la cotidianidad es pues el uno, das Man, en español se dice, decimos, se dice que, es lo que se dice, es lo que se hace, es lo que se cuenta, o se hace tal cosa, tal o cual cosa, o bien uno se deja crecer el cabello porque se usa, aquí hay una rata, usa, o con el aumento de los precios uno tiene que arreglárselas como pueda, se tiene uno que arreglar como pueda. Con este impersonal, el uno o el se, nos referimos a ese alguien indeterminado que no es nadie concreto ni señalable,
pero que es el verdadero sujeto de la vida cotidiana, dice Heidegger. Dice Carpio que dice Heidegger. En efecto, ese cualquiera ejerce en la cotidianidad, sin que se lo advierta, una verdadera dictadura sobre nosotros, aún en actividades que podríamos presumir muy personales. Fíjense, esto resuena también a Foucault, ¿no? Disfrutamos y gozamos como se goza, o como uno suele gozar, ¿eh? Leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y juzga. Incluso nos apartamos del montón como se apartan de él habitualmente. Encontramos sublevante lo que se encuentra sublevante, etc. Y aquí yo agregué, confróntese con Antonio Gramsci, lo que dice Antonio Gramsci sobre el hombre masa u hombre colectivo. Les leo un pasaje muy breve del inicio del cuaderno 11 de Gramsci, donde Gramsci escribe: por la misma época de Ser y Tiempo, que Gramsci no conoció en absoluto, no sabía quién era Heidegger para nada, Gramsci. Escribe Gramsci: por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado agrupamiento, y precisamente a aquel de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y actuar. Se es conformista de cierto conformismo, se es siempre hombres masa u hombres colectivos. La cuestión es esta: ¿de qué tipo histórico es el conformismo? El hombre masa del que se forma parte. Bueno, entonces Gramsci lo que está diciendo acá es que, en definitiva, siempre formamos parte de una forma de ser colectiva, una forma de pensar colectiva, y que de alguna manera no podemos escapar a una forma colectiva de ser, de pensar, de hacer. El problema es intentar elegirla conscientemente, va a decir él, ser crítico con lo que se hace medio automáticamente, mecánicamente, y elegir a qué grupo humano se quiere pertenecer, a qué pensamiento compartido con otros se quiere adherir, a qué modalidad de pensamiento, de práctica se quiere adherir. Pero en este sentido me parece que le aporta a la reflexión una cierta profundidad que no está en Heidegger, en el sentido en que para Heidegger es un poco binaria la situación. O se es masa o se es uno mismo. Pero ese uno mismo, esa forma de ser uno mismo, que tal como la plantea Heidegger, que no vamos a desarrollarla demasiado aquí, ahora vamos a seguir diciendo algunas cosas, es una forma de ser uno mismo que puede ser compartida por otras, que simplemente consiste en no dejarse llevar automáticamente por lo que piensa todo el mundo, pero que puede ser perfectamente compartida incluso masivamente por muchas otras personas que tampoco se dejan llevar por lo que piensa la mayoría, o por lo que se hace de manera irreflexiva o de manera un poco borreguil, por decirlo así. Entonces no hay una reflexión en Heidegger sobre este carácter constitutivo que lo podríamos tomar como constitutivo del ser con, formar parte siempre de un ser colectivo. Bien, continuemos. Volviendo al uno, a este tirano impersonal, el uno se ocupa del término medio, de lo que en su sentido etimológico podría llamarse la mediocridad, la nivelación. Se ocupa de que nadie se distinga del término medio. El término medio, es lo que le importa al uno esencialmente en su ser. Y por ello suprime y sofoca todo lo que viole el término medio y procede al aplanamiento de todo. Bueno, esta tiranía del término medio, ¿no? Del uno, del impersonal. Entonces, aquí destaco de la cita de Heidegger: vigila sobre todo conato de excepción, que nadie se destaque, que nadie quiera ser diferente, todo lo original es aplanado, etcétera, etcétera. Es como se vuelve una especie de fantasma, ¿no? Esto pierde un poco de realismo, para mi gusto, el planteo
de Heidegger, sin dejar de ser realista, sin dejar de ser profundamente realista y impactante en cuanto tal, en cuanto a su realismo. No quiero ser paradójico con lo que digo, quiero ser justo. El impersonal, el uno, prescribe la forma de ser de la cotidianidad. Prescribe la forma de ser de la cotidianidad, su mundo. Regula inmediatamente toda interpretación del mundo y del Dasein. Y en todo tiene razón. Fíjense, en todo siempre tiene razón. Lo que hace todo el mundo, lo que uno hace, lo que se hace, está siempre bien. Y esto último no porque disponga de verdadero saber, sino por el motivo contrario, porque no se va al fondo de las cosas, porque no se distinguen niveles. Fíjate, lo estoy diciendo en impersonal. No se distinguen niveles, no va al fondo de las cosas, no se va al fondo de las cosas. Y sin embargo, se satisface de sí mismo, lo da todo por resuelto y todo lo facilita. En definitiva, y esto es un pensamiento que a todos nos resultará familiar, y bueno, es lo que se hace, es lo que se dice. En definitiva, nos sentimos acompañados en esa forma de pensar, en esa forma de hacer, y en definitiva eso nos salva de mayores cuestionamientos. Nos refugiamos en esa masividad de nuestra elección o de nuestro comportamiento. Sin embargo, no debe imaginarse el man, el sé, el uno, el impersonal, como algo extraño, como alguien diferente de nosotros. Por el contrario, el uno lo somos cada uno de nosotros, es un modo nuestro consistente en no ser nosotros mismos. Somos nosotros en la medida en que nos dejamos vencer por el impersonal que llevamos en nosotros, por la tendencia a la facilidad, a la irresponsabilidad, a la superficialidad. El impersonal es el Dasein en cuanto se encuentra perdido respecto de sí mismo, en cuanto dominado por el man. No soy yo mismo, sino yo en la mismidad del uno. Soy yo entregado a los brazos del impersonal. En cuanto mismidad del uno, man selbst es el Dasein del caso disipado en el uno, perdido en el uno, enajenado en el uno, alienado en el uno. Y tiene primero que encontrarse. El tema de la enajenación tampoco lo inventó Heidegger. Tiene una historia bastante larga anterior a él. En Hegel, en Feuerbach, en Marx mismo. Allí está absorbido por el mundo diseñado por el uno, perdido en el mundo de todo el mundo. El Dasein se interpreta a sí mismo tomando como modelo los entes que no son Dasein. Una de las características de este estar absorbido por el uno es interpretarse según el modelo de los entes que no son el Dasein, según la Vorhandenheit, el ser ante los ojos. El uno, por mor del cual, es decir, por causa del cual es cotidianamente el Dasein, articula el plexo de referencias de la significatividad, el mundo. Inmediatamente es el Dasein uno, y regularmente sigue siéndolo. Cuando el hombre descubre, el ser humano descubre y se acerca propiamente al mundo, cuando se abre a sí mismo su ser propio, siempre tiene lugar este descubrir el mundo y abrir el Dasein como un quitar de en medio los encubrimientos y oscurecimientos, como un destruir las desfiguraciones con que el Dasein se bloquea a sí mismo. Vamos aquí.